Bueno, vamos a ver la tercera clase de transferencia simultánea de materia y cantidad de movimiento, lo que llamamos difusión en película líquida descendente. La última clase vimos transferencia de materia. Recuerdan que habíamos encontrado que el flujo de B era igual a 0 y por eso se pudo resolver sin necesidad de considerar la cantidad de movimiento. Bueno, este ahora no es el caso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Acá vemos el dibujo de una película líquida descendente. Acá tenemos una pared, puede ser alguna torre de alguna geometría, no me interesa demasiado cuál, donde hay una película casualmente, que es este espesor que tenemos acá, delta, y que está descendiendo. Entonces acá vemos varias cosas, podemos observar acá el perfil de velocidad, o sea que tenemos una velocidad en z, que es función de x, acá vemos un perfil con una velocidad máxima y una velocidad cero, cosa que ustedes ya están acostumbrados, y también lo que vemos acá son perfiles de concentración, ¿sí? Ahora vamos a charlar un poquitito de lo que vemos aquí. Entonces, bueno, ya habíamos hablado también que hay numerosos sistemas, pero concretamente se utilizan, ¿no?, la transferencia de materia y la transferencia de cantidad de movimiento, pero un ejemplo clásico es la absorción. Vamos a hablar bastante de absorción porque es un ejemplo bueno, muy utilizado y de mucha aplicación. Absorción, por ejemplo, de que de un gas A que se está moviendo en X, fíjense que aquí tenemos las coordenadas, un gas A que se está moviendo en X y que va a penetrar en esta película, y esta película está descendiendo en Z. O sea que ya tenemos un flujo bidimensional, porque, digamos, se está moviendo A, acá podemos ver que A se va a estar moviendo por difusión, porque acá tenemos una concentración de A, lo que sería el seno de este fluido, y se mueve en este sentido, ¿no es cierto? En el sentido en X. Ahora bien, cuando llega, esta película se está moviendo por convección, ¿no? Está moviendo en Z. Y lógicamente ahora se está moviendo, si llamamos B a este líquido descendente, se está moviendo junto con B la cantidad de A que esté ingresando a esta película, ¿sí? Entonces, insisto, tenemos un flujo bidimensional de A. Bueno, dice que está fluyendo por gravedad, o sea que el líquido B cae por gravedad. Bueno, podrían también ser por presión, en fin, pero este ejemplo es por gravedad. Y bueno, dice aquí no es posible encontrar una relación entre el flujo de A, en base molar, y el flujo de B. Bien, acá tenemos un ejemplito así también muy simple para que se interprete mejor, que si esta es una torre de absorción o una columna de absorción, podría ser que esto que está rayado, ¿no es cierto?, sea lo que llamamos la película descendente. Entonces, fíjense, ingresa un gas en contracorriente, ¿no es cierto?, que está ascendiendo y desciende este líquido, y aquí en esta superficie, en esta interfase, es donde va a ocurrir la transferencia de materia, ¿no es cierto? Bueno, entonces, siempre nos planteamos el objetivo y las suposiciones. El objetivo es evaluar la cantidad de A que se va a absorber por unidad de tiempo y el perfil de concentración de A. Para ello se realizan las suposiciones de que el líquido B es un fluido newtoniano de concentración másica de B y viscosidad de B constantes, que bien podría ser agua, ¿no es cierto? Es muy común el ejemplo, por ejemplo, de amoníaco y agua. Que el flujo es laminar, de tal manera que el gas se va a mover dentro del líquido por difusión molecular ordinaria. O sea que tenemos un flujo laminar de B, y entonces el gas está difundiendo, difunde por, digamos, la difusión simple. Que el sistema opera en estado estacionario, no hay acumulación, y que el gas A es poco soluble en B. Esto lo vemos con estos perfiles que tenemos en azul. Es poco soluble. ¿Qué queremos decir? Bueno, cuando llega a la interfase, vemos acá esta caída de concentración, ¿sí?,
pero la penetración es hasta este punto. Luego continuamos moviéndonos en Z, ya casi al final de la torre, y si bien hay una mayor penetración, fíjense que estamos en un valor mayor, pero tenemos todo este tramo en el cual no hay A, es solamente B, de manera tal que vemos por estos perfiles que la penetración o la solubilización es baja. Esto tiene una ventaja, como dice acá, que debido a la poca solubilidad, entonces podríamos asumir que las propiedades de B en toda esta columna no se alteran, ¿no es cierto? Casualmente por eso, por el poco espesor de penetración que hay en la película. Bueno, además que el gas A se disuelve en B sin que ocurra reacción química, y que la temperatura y la presión se conservan constantes. Ustedes ya saben esto, qué ventaja nos da, ¿no es cierto? Entonces las propiedades, la difusividad se va a mantener constante. Se supone que en la interfase existe, fíjense que acá lo tenemos, ¿no? La concentración, dice C sub A0, de equilibrio que corresponde al valor de solubilidad de A en B. Y esto, como dice acá, es una buena suposición cuando las velocidades de transferencia de materia son bajas. Las velocidades de transferencia de materia fueran altas, entonces no sería tan sencillo poder hablar de que aquí tenemos las concentraciones de equilibrio, porque para llegar al equilibrio hay que dar un cierto tiempo. Entonces, si la velocidad es baja, eso se puede lograr. Las ecuaciones que vamos a utilizar, ustedes ya las conocen, ¿no? ¿Qué van a ser? La ecuación de continuidad, la ecuación de cantidad de movimiento, el balance microscópico parcial de materia para A. Y ahora vamos a ver las simplificaciones, ¿no es cierto? En función a lo que charlamos en las líneas anteriores. Y además de lo que ustedes ya han hecho, ustedes ya han evaluado, o sea que saben perfectamente cómo llegamos a el balance de continuidad y cantidad de movimiento, qué simplificaciones se hicieron. O sea, si estamos en el estado estacionario, simplificamos esto, si está descendiendo por gravedad, este término desaparece, y nos quedamos con estos términos. Y del balance de materia, fíjense que también nos quedamos con el estado estacionario, dijimos que no había reacción, y además nos quedamos con el flujo de A bidimensional, en Z y en X, como hablamos hace un ratito. Entonces, integrando el balance de cantidad de movimiento, que esto ustedes ya lo han hecho en los primeros seminarios, resulta que nos queda B de Z con dos constantes que, utilizando las condiciones de contorno, ¿cuáles condiciones de contorno? Cuando X, fíjense, es igual a 0, o sea que estoy en este punto, tenemos el perfil de velocidad en su máximo, ¿no es cierto? Que sería esta primera condición. Y la otra condición que vamos a utilizar es que cuando X es igual a delta, o sea que estamos sobre la pared, sobre el sólido, la velocidad, que ustedes también ya lo saben, va a ser igual a 0. Entonces se obtiene este perfil de velocidad, que se puede sustituir por dz máximo también. Y ahora nos quedaría trabajar un poquitito con las otras expresiones que tenemos, que son la expresión de el flujo de A en Z y del flujo de A en X, ¿no es cierto? Entonces, tenemos siempre los dos términos, el término convectivo, el término difusivo, lo trabajamos un poquitito para llevarlo a, por ejemplo, concentración molar y a la velocidad de Z media molar. Y entonces resulta, vamos a trabajar un poquitito para poder llegar a una ecuación más sencilla, que lo que nosotros averiguamos siempre del perfil de velocidad es BZ. Esto es igual a lo que ya hemos visto cuando definimos flujos y velocidades, es igual al flujo total en base másica de A en Z y al flujo en base másica de B en Z, respecto de la concentración másica total. Trabajamos un poquitito la definición de flujo, pero lo que podemos suponer, como charlamos recién, es que si A se disuelve poco, entonces la concentración másica de A en la película es mucho menor que la concentración másica de B, por lo cual podemos suponer que la concentración de B es aproximadamente igual a la concentración másica total. Esto nos va a ayudar bastante para simplificar. Fíjense de qué manera.
de manera tal que este término desaparece. Si yo digo que la concentración másica total es igual a la concentración de B, porque decimos que penetra muy poquitito A, entonces resulta ser que nos queda esta igualdad. Esto es igual al flujo total en base másica de B en Z. Si tratamos de sustituir, como vimos, esas relaciones, recuerdan, por el peso molecular de B y el flujo en base molar de B en Z, y a la vez recordamos que el peso molecular de B respecto de la concentración másica de B es, digamos, 1 sobre la concentración de B, resulta ser que esto, que digamos, el flujo molar de B respecto de la concentración molar de B es igual a la velocidad molar de Z. Entonces, ¿qué nos queda? Que la velocidad másica en Z es igual a la velocidad molar en Z, habiendo hecho esta salvedad, ¿no es cierto? Que la concentración másica de A es muy pequeña, entonces podemos suponer que la concentración másica de B es igual a la concentración. Esto nos soluciona bastante, porque nosotros lo que averiguamos es este valor, con lo cual podríamos ahora volver a las ecuaciones que habíamos planteado de flujo y sustituir donde tenemos la velocidad en base molar por la velocidad en base masa. Bien, vamos a charlar un poquitito de lo que sucede, los perfiles de concentración o los perfiles de materia que nos encontramos en la película. Bueno, fíjense que nosotros podemos decir, lógicamente, que A se va a mover en Z, ¿no es cierto? Z positivo, en este sentido, por convección forzada, como dijimos, producto de que B se está moviendo por gravedad, ¿no? En forma descendente, ¿no? En Z positivo. Ahora también va a haber un flujo difusivo, que es este que está en rojo. El flujo difusivo de A, recordemos que aquí recién está ingresando por difusión A, y aquí ya tenemos más penetración de A, de manera tal de que en la salida vamos a tener mucha mayor concentración de A, con lo cual el flujo difusivo es en este sentido, tiende a ir en el sentido de Z negativo. Y luego tenemos los perfiles en X, los perfiles de concentración en X, que se van a ir dando a lo largo de toda la columna, y como vemos va habiendo cada vez una mayor penetración térmica, mayor penetración másica. Pero es importante ver que la fuerza impulsora que vamos teniendo a medida que descendemos en la columna va siendo menor, va habiendo mayor penetración, sí, va habiendo mayor difusión, pero como se va cargando, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna forma, el líquido B en A, esa fuerza impulsora va disminuyendo a medida que vamos avanzando en Z, nos vamos acercando hacia la salida. Bien. Entonces, volviendo a las ecuaciones que habíamos llegado a esta ecuación de flujo de A, habíamos llegado a esta ecuación de flujo de A en Z y a esta ecuación de flujo de A en X, fíjense cómo se simplifican, por lo que charlamos recién. Si el flujo de A en Z está dado por el flujo convectivo, entonces nos quedamos con esta ecuación simplificada, y si el flujo de A en X está dado por el flujo difusivo, entonces nos quedamos con esta ecuación simplificada. Ahora bien, con estas ecuaciones de flujo simplificada volvemos a la ecuación del balance que debemos resolver. Entonces vamos a sustituir flujo de A por lo que tenemos aquí, y vamos a sustituir flujo de A en X por lo que tenemos aquí. Y nos queda esta ecuación a resolver. Bien, entonces, tenemos esta ecuación, planteamos la igualdad, y reemplazamos B de Z por lo que habíamos encontrado en la resolución del balance, y nos queda esta ecuación que tenemos recuadrada en rojo. Planteamos las condiciones de contorno que necesitamos para resolver, y tenemos que la concentración de A va a ser igual a 0 cuando Z es igual a 0. ¿Sí? Es correcto, porque todavía no comenzó a ingresar A. Luego decimos en X igual a 0, o sea, en la interfase,
la concentración de A es igual a la concentración de A0, esa concentración de equilibrio que es la solubilidad. Y luego decimos que cuando X es igual a delta, o sea, cuando estamos sobre la pared de la columna, nos encontramos con esta situación de que la variación de la concentración de A respecto de X es igual a 0. Entonces, esta ecuación se resolvió por estos autores, pero como es muy complicada, vamos a hacer una forma más simplificada, que es trabajar con lo que trabajamos en energía, medio semi-infinito, como si el fluido fuese un medio semi-infinito. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que podemos pasar de esta ecuación, que es la que llegamos, con estas condiciones, a esta otra ecuación más simplificada, con estas condiciones, que se va a resolver mediante la función error, pero vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Qué decimos? Esta condición la podemos simplificar a esta, que la concentración es igual a 0 para X igual a infinito, porque habíamos visto en esta representación que nosotros realmente vemos que debido a la baja solubilidad, la penetración másica, por llamarlo de alguna forma, es realmente un espesor de película pequeño, de manera tal que todo el resto de la película no se entera, por decirlo de alguna manera, que está en contacto con un gas A. Entonces podríamos asumir que este delta sería un medio semi-infinito, o mejor aún, suponer que los tiempos de contacto de este líquido son tiempos de contacto de A muy cortos, de manera tal que por ello la penetración es baja. Entonces, dicho esto, decimos, tomamos a X como infinito, entonces la concentración en el infinito de A es 0, o sea, no se entera que fue expuesto a A, y entonces de la misma forma, si este delta pasa a ser un infinito, esto se hace 0 y la ecuación se hace más sencilla. Entonces, la solución, que como dice acá es análoga a lo que vimos para conducción de calor para medio semi-infinito, queda de esta forma, ¿no? Que la concentración de A respecto a la concentración de A en el equilibrio, o sea, la concentración en la interfase, es 1 menos la función error con este argumento, que es función de la difusividad, es función de Z, que sería el largo de esta columna, y de la velocidad máxima, ¿no? de Z máxima. Entonces, nos faltaría el último paso, que es analizar, digamos, el flujo que vamos a tener de A en X, en cualquier valor de X, ¿no? Lo que vamos a poder encontrar son valores, lo que decimos un flujo local de A. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta, en cada punto de Z nosotros vamos a tener, como estuvimos charlando, diferentes flujos de A, producto de que la fuerza impulsora, dijimos, va a ir disminuyendo. Entonces, nosotros podríamos averiguar, por ejemplo, el flujo de A en algún punto de Z, en algún punto, en algún valor de esta columna. Entonces, si nos paramos en la interfaz en X igual a 0, sabiendo que el flujo de A en X es función de Z, planteamos, habíamos llegado de la resolución del balance a esta ecuación, sabemos que la solución la vamos a tomar con medio semi-infinito, recordando cuál es el argumento, recordando cuál es la derivada del argumento, sustituimos, derivamos para poder, digamos, reemplazar en esta ecuación, y nos va a quedar en X igual a 0 esta ecuación que tenemos aquí, que dice que el flujo de A en X, que es función de Z, en la interfase es igual a la concentración en el equilibrio, o sea, la solubilidad de A, y como vemos, que es lo interesante de esto, es directamente proporcional a la difusividad, a la velocidad máxima que tenemos del líquido B, y inversamente proporcional a Z, o sea, al largo de esta columna. Acá hay varias cosas
para charlar. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir? Que a mayor velocidad de Z, el flujo de A va a ser mayor, porque es como que el líquido estaría siempre, siempre puro, con muy poca concentración de A, de manera tal que la fuerza impulsora se maximiza cuando tenemos una velocidad de Z importante. Lo mismo, la difusividad es una difusividad alta, también se maximiza la transferencia de materia, y como vemos, a medida que esa columna es cada vez más larga, la fuerza impulsora disminuye, con lo cual, si por ejemplo uno pusiera una columna infinita, no tiene ningún sentido porque la transferencia es mínima, tendiente a cero. De aquí surge algo más. Lo que surge es que B dividido Z, en definitiva, es 1 sobre el tiempo de exposición, el tiempo de contacto. O sea que aquí está incluido en esta ecuación, no es que bien no está escrito, pero está incluido, el tiempo de contacto. ¿Qué resultaría en definitiva? El tiempo de contacto, a mayor, que queda inversamente proporcional, a mayor tiempo de contacto, el flujo va a ser menor. ¿sí? Y esto es lo mismo que pensar, o sea, es lo opuesto de pensar que al tener mayor velocidad, ese fluido se mantiene puro. Si yo lo tengo más tiempo de contacto, es como que ese fluido se va cargando de A, con lo cual la fuerza impulsora se hace pequeña. Bien, entonces, si nosotros quisiéramos averiguar los moles transferidos desde el gas A hacia el líquido B por unidad de tiempo, estos serían, digamos, moles por unidad de tiempo, podemos integrar, ¿no es cierto?, en el área al flujo de A en X, parados en X igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, si integramos, nos va a quedar que los moles de A transferidos son iguales a, bueno, aquí queda más claro, son iguales a el área de esta columna por la concentración inicial, y fíjense que es directamente proporcional a la difusividad, directamente proporcional a esta velocidad máxima en la interfase, e inversamente proporcional a la longitud. Si se quisiera evaluar el flujo medio a lo largo de la columna, entonces, si uno pasa dividiendo el área de contacto W por L, entonces va a quedar un flujo medio, que no es el flujo en puntos, sino el flujo medio, que es igual a lo que acabamos de ver y queda con la misma proporcionalidad. Bien, bueno, lo que les decía es que acá tenemos implícito, ¿no es cierto?, el tiempo de exposición. Bueno, columnas hay de muchos tipos. Bueno, me falta un poquito más. Aquí lo que podemos ver, en lo que estábamos charlando, que queda por ahí más claro viéndolo en los gráficos, y es cómo el flujo medio es función del tiempo de exposición. A mayor tiempo de exposición vemos que el flujo medio es menor, y vemos en función de la difusividad cómo si la difusividad aumenta, entonces el flujo medio también aumenta. Bueno, ahora sí, podemos tener columnas que, además de la que vimos recién, que la teoría nos sirve perfectamente, ¿no? Pero son columnas de pared mojada. Podemos tener también columnas de burbujas, y es la misma teoría y el mismo concepto, ¿no es cierto? En donde tenemos una columna con burbujas, o sea, vamos a tener el líquido B, ¿no es cierto?, y burbujas de gas A. Y la transferencia de materia va a ocurrir, lógicamente, en la interfaz. Entonces, por ejemplo, la burbuja de gas asciende a través de este líquido. Cuando llega el elemento de volumen del líquido fresco, ¿no es cierto?, del líquido puro B, empieza a rodear, ¿no?, cada elementito de volumen va a rodear simétricamente a esta burbuja, y comienza en este punto, está maximizada la transferencia, y en este punto está minimizada la transferencia. ¿Por qué? Porque mientras fue rodeando toda la burbuja, fue ocurriendo
la transferencia, ¿no es cierto? Y aquí, fíjense que hay una analogía total con la teoría, y esta sería la ecuación para el flujo medio, ¿no es cierto? Que va a ser igual a la misma que utilizamos para las columnas, y fíjense cómo queda con las mismas proporcionalidades. Bueno, esto lógicamente es válido siempre y cuando, dice, las burbujas sean del orden de 3 a 5 milímetros de diámetro. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy.